multa. Es decir, son políticas que son muy buenas para las familias, pero que luego no se llegan a cumplir. Entonces, claro, al final se venden cosas que luego no llegan, y eso de cara, yo creo, al ciudadano... Claro, y no llegan pues, hombre, porque... al final, Y no llegan encima no voy a decir que se miente, pero... porque se rompe el puente de la burocracia en el que la persona o no sabe, o no puede, o tiene desconexión digital, o tiene desconocimiento, o tiene una edad en la que le cuesta el manejo de las tecnologías, o bastante tiene con lo que tiene y no sabe a qué ventanilla tiene que ir para rellenar, vete tú a saber cuántos papeles, pero es verdad que hay medidas muy buenas, medidas sociales que afectan a padres, madres solteras, a quien no puede pagar el bono de la luz, incluso a la vivienda, y que no se informa lo suficiente a los ciudadanos con pocos recursos de cómo pueden acceder. Yo estaba recordando cuando escuchaba a Juan recordar el ministro Escrivá que llegó a poner autobuses por las zonas rurales para que se enteraran los que tenían que tener acceso al salario mínimo, al ingreso o al salario. Al ingreso mínimo vital, el primer aumento que hubo del ingreso mínimo vital, para que pudieran acceder más ciudadanos, y hubo un salto cualitativo. O sea, funcionaron los autobuses yendo por los pueblos para que la gente pudiera ir a ese autobús y rellenar los datos que tuviera que rellenar. Por tanto, la llamada a todas las administraciones, a la autonómica y a la del Estado, tienen que poner más recursos en poder llegar a esa gente que no sabe cómo pedir las ayudas. También se colaboró mucho con muchas ONGs, ¿no?, para facilitar esos trámites, pero no nos engañemos, a veces el nivel de exigencia es tal y se ven cumplir tales requisitos que tú puedes hacer todas las gestiones del mundo mundial y te lo deniegan. Y esto funciona así, queda muy bien el titular, pero cuando dicen aquello de, no, de aquí se podrán acoger 200.000 familias, finalmente son 18.000. Esto pasa. Ahora, por ejemplo, hay un debate dentro del Gobierno con la subida del salario mínimo interprofesional, porque defiende trabajo que se suba a 50 euros, pero por lo que se ve, esos 50 euros lo que hacen es subirte el tramo de IRPF, claro, y estás obligado a partir de ese momento a hacer una declaración cuando ahora quedabas exento. Entonces, ojo, que cuidado con muchas medidas, porque luego o tienen tal nivel de exigencia que es imposible de cumplirlo, o tienen una cara B. Es que hay familias que se les pide hasta la devolución de 12.000 euros. Sí, es una barbaridad. Y seguro que con intereses. Es una pasta. Con los intereses, además. Seguro, Claro, esto es la importancia de tener en la administración a gente que sepa manejar la administración, no a colocar amiguetes enchufados del partido o por cuotas según las coaliciones de gobierno, porque lo vivimos, por ejemplo, con el bloqueo total de la Seguridad Social que no se ha recuperado, o del SEPE durante la pandemia, que es un auténtico desastre y es un escándalo con los impuestos que nos van subiendo, cada vez hay más gente en la administración y esto cada día funciona peor. Esa es la realidad. Y luego, básicamente, no se puede hacer tampoco política de demagogia a base de... Esto sí que es fango, también. Pero Moncloa es la fábrica del fango por excelencia en España. Yo presento, además, para quedar bien con los de Sumar, antes con los de Podemos, medidas que al final repercuten en poca gente, que no se implementan adecuadamente, que no hay medios digitales en 2025 para que esto llegue a todo el mundo, etcétera, etcétera, y que son para poquitas personas, pero las hemos vendido como si fuera la pera limonera. Y ahí queda la cosa, ahí queda el fango, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Me he acordado solamente una cosa cuando has dicho lo del bono social. Hay una persona que sí que se enteró, pero no le correspondía, que era la ministra Mónica García, esa en su ático de lujo en el que vive en el Retiro, esa sí que pidió el bono social y dijeron, ay, no, me he equivocado, como los 13.000 euros que cobró durante la pandemia.